Muy buenos días a todos nuestros lectores y seguidores de nuestro portal Tu Voz TV, quien les habla Víctor Vergara. Pues bueno, en esta oportunidad presentamos en este espacio de entrevistas a una de las candidatas a la Asamblea Nacional por la alianza Creo, Partido Social Cristiano, lista 6. Tenemos en esta oportunidad a la abogada Natalie Viteri. Natalie, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad, pues bueno, de conocer tus palabras, de conocer tu mensaje y sobre todo tus propuestas al legislativo, que pues bueno, se va a decidir todo en los próximos comicios generales del 7 de febrero de 2021. Natalie, muchísimas gracias, bienvenida. Víctor, muchísimas gracias a ti por esta entrevista y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en esta mañana. Que tengan todos una buena semana. Natalie, bueno, vamos a describir un poco a Natalie. Natalie es abogada guayaquileña, nació un 6 de octubre de 1974, actualmente tiene 46 años, es madre de 2 niños, fue diputada por el Partido Social Cristiano, también ejerció como concejal alterna en el municipio de Guayaquil y actualmente realiza asesorías externas y posee sus propias empresas. Ha recorrido recientemente el país, estuvo recientemente en Babahoyo y en otras ciudades y actualmente realiza gira de medios y actualmente estamos con ella. Natalie, vamos a primeramente hablar de tus propuestas. Tú has tenido varias propuestas, hablas sobre la conectividad, la necesaria conectividad de la tecnología que tienen que tener los ciudadanos ahora que vivimos en un marco de pandemia, en un marco de emergencia sanitaria que pues bueno, ahora nos obligan a trabajar desde casa y que para ello es necesario totalmente estar conectados, tener un buen internet en el país. Y otras propuestas a nivel social, como la protección a la mujer, la protección a los niños huérfanos, capacitaciones a diferentes entidades públicas del país. Natalie, bienvenida. Cuéntanos parte de tus propuestas que llevas al legislativo. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, sí, como bloque legislativo tenemos 6 propuestas para la ciudadanía. Por ejemplo, 40.000 puntos de internet, 10.000 por año, con 90 minutos no acumulables diarios, pero esto sin límite de usuarios. La segunda propuesta es para 2.400.000 personas, que son aproximadamente 600.000 hogares. Esto es para las personas que tienen estas enfermedades silenciosas como la obesidad, como la presión arterial alta, y también para los mayores de 50 años que sin tener estas enfermedades también puedan utilizarla. Se les va a dar un tensiómetro para medir la oxigenación en la sangre, que ayuda en esta época de COVID a un poco saber si pueden tener esta enfermedad. Estas personas van a poder descargar de sus teléfonos inteligentes una aplicación gratuita que va a estar conectada con el Ministerio de Salud, a la que se le pueden denominar RUS, Registro Único Sanitario, ¿verdad? Y así estas personas que en la actualidad no pueden ir a los hospitales justamente porque podrían ser contagiados de esta enfermedad y que no están recibiendo la atención médica y sin embargo estas enfermedades silenciosas pueden llevarlos a la muerte, a través de esta aplicación pueden tener una atención directa con el médico y prevenir una muerte silenciosa. Adicional a esto, estamos con la teleprosperidad familiar, que significan 400.000 computadoras, 100.000 por año para las familias más pobres, entendiéndose por ellas también aquellas familias que no tengan computadora. Con esto tendrán teletrabajo, telemedicina, teleinglés, teleeducación y también teleentretenimiento. Con esto de aquí también, con internet gratuito incorporado, podrán tener acceso a trabajar. En esta época, por ejemplo, las personas que quieran reingresar a su trabajo, pero no pueden hacerlo porque tienen enfermedades preexistentes que podrían tener el peligro de contagiarse con el COVID, van a poder hacerlo a través de este sistema. Y los niños que están estudiando actualmente, pero que no cuentan ni siquiera con un teléfono inteligente, mucho menos con una computadora, por más que intenten estar en esta metodología, no pueden hacerlo. Con esta computadora van a poder realizarlo. Hay familias que tienen no solo un niño, tienen 2, 3 y no tienen cómo tener acceso, ¿verdad? Esto unido al primer punto que te dije de los puntos de internet en esta época globalizada,
en mis recorridos en todo el Ecuador, porque soy candidata nacional, he podido observar que no hay las suficientes repetidoras, mucho menos internet gratuito, y vemos a los niños, o he visto a los niños, que tratan de, subidos en un árbol, tratar de coger una rayita de internet y que con sus propios megas, que se les acaban enseguida, no pueden recibir las clases. Solo estos 3 primeros puntos que te digo, cuestan 150 millones de dólares para los 17 millones de ecuatorianos, de un presupuesto general del Estado de entre 30.000 a 35.000 millones de dólares. ¿Y sabes tú cuánto le cuesta al Estado pagar un solo mes de sueldos de los funcionarios públicos? 900 millones de dólares. Y estos 3 puntos para los 17 millones de ecuatorianos cuesta 150 millones. Si los ecuatorianos nos merecemos 150 millones para tener estos beneficios para cada uno de ellos, entonces los que van a ocupar un puesto público, llámense asambleístas o gobierno nacional, entonces no sé en qué están pensando para beneficio de los ecuatorianos. También tenemos para el sector más olvidado, como son los agricultores, los ganaderos, los apicultores, los pescadores artesanales, tenemos primero cero, y para el sector turístico que se ha visto más afectado cuando ya el Ecuador era un punto estratégico para el sector turístico, ¿verdad? Tenemos para el sector turístico 0 impuestos durante 4 años para poder activar nuevamente al Ecuador como sector turístico, porque teníamos un ingreso bastante importante en esta parte. Para los otros sectores, el sector agricultor, pescadores, los ganaderos y también para el transporte pesado, tenemos 0 impuestos, excepto el impuesto a la renta, es decir, cuando ya tengan ganancias. No. Además, préstamos a largo plazo con baja tasa de interés y créditos blandos para que ellos puedan activarse, porque recuerda tú que este sector ha sido muy olvidado y sin embargo estuvieron en primera línea durante la pandemia llevándonos comida, porque sin comida no hubiéramos sobrevivido a la pandemia, y ellos estuvieron en primera línea recorriendo las carreteras del país y llevándonos la comida, arriesgando su propia vida, y muchos murieron durante todo ese tiempo. Y para los agricultores que tienen productos perecibles, tenemos también una ley que los proteja para que estos llamados intermediarios, que no están mal, está bien los intermediarios porque son los que compran su producto y los venden a otros lados, esos están bien, pero hay ciertos intermediarios que se aprovechan de ellos para esperar a que sus productos perecibles estén a punto de dañarse y en ese momento comprárselos a tan bajo precio que ellos casi que lo regalan porque saben que sus productos están a punto de dañarse. Entonces, se va a crear una ley con una pena de 3 años de prisión para que ellos se vean protegidos y no caigan en manos de esos malos intermediarios. Para el transporte de carga pesada, que sale tan caro en este país, y que es más barato el transporte de carga pesada en otros, que se le bajen los impuestos y los aranceles de todos los repuestos que ellos compran, ¿verdad? Para que se vuelva otra vez competitivo en nuestro país el transporte de carga pesada. Así también tenemos impedir que el gobierno vuelva a obligar al IES, al ISFA, a Solca, a la ISPOL a comprar los bonos o cualquier título de crédito para que el gobierno meta la mano a estas instituciones obligados y les dé el dinero al gobierno, cuando ese dinero le pertenece a cada uno de sus afiliados. Mantener el dinero en estas instituciones. ¿Por qué? Porque si tú mantienes el dinero en cada una de ellos, los afiliados van a poder tener el dinero. ¿Para qué? Para poder hacer préstamos y poder hacer sus verdaderos emprendimientos. De esa manera, el IES va a tener que dar cuentas en qué invierte el dinero, pero la inversión va a tener que ser solamente en temas que hagan generar más dinero al IES para sus propios afiliados, y aquel
funcionario que no cumpla con estas obligaciones va a ser cesado en sus funciones, pero ipso facto, es decir, de inmediato, sin ninguna otra, sin ningún otro procedimiento, simplemente va a ser cesado por no cumplir con ello. Así también hay los delitos que sean contra las personas que maten o violen a sus víctimas y terminen estas en muerte, hay que aumentarles la pena a 50 años. ¿Por qué? Porque no es posible. Y pese a ese aumento de pena, recuerda que la violación no termina. O la muerte de esa persona no es que vuelve a revivir con esto. Pero sí será un violador o un asesino menos entre todos los ciudadanos. Y hay algunos que dicen que el aumento de penas no es algo que vaya a disminuir este tipo de delitos. Si es así, entonces abramos las cárceles y que todos salgan. Si es así, entonces eliminemos el COIP y que no haya sanciones. Sí, puede ser que no disminuyan los delitos, pero será uno menos entre nosotros, que es lo importante. Tú podrás caminar en la calle y habrá un delincuente menos, habrá un violador menos entre nosotros. Tenemos también, en mi caso particular, ¿qué pasa con los niños que ven el peor horror de su vida? Cuando una mujer es asesinada a manos de su pareja, de su expareja, y a veces a manos de un familiar, de la forma más horripilante. Solamente en el feriado del Día de los Muertos y de las fiestas de Cuenca hubieron 5 mujeres asesinadas, una de ellas con 114 puñaladas, otra por su propio esposo con un destornillador, otra mujer en la casa de un, entre comillas, amigo, amaniatada, apareció muerta, otra con 29 puñaladas. Solamente en el Día de los Difuntos 5 mujeres fueron muertas de forma violenta. ¿Qué pasa con los hijos de todas esas mujeres? El Estado no fue capaz de defender a estas mujeres y se olvida por completo de los hijos de esas mujeres, como si no existieran, como si desaparecieran. Yo tengo un proyecto especial para ellos, para estos hijos que quedan en la orfandad absoluta. Así como existe la ley para personas con discapacidad, tiene que haber una ley para estos niños. Que estos niños reciban por parte del Estado una beca para los que están en la edad escolar, para los que están en el nivel de secundaria y por lo menos que terminen con una carrera técnica, porque y con una ayuda psicológica también, que no es que les va a hacer olvidar el horror más terrible, porque ante sus ojos ocurre esta muerte violenta, pero de la forma más horrorosa. Pero estos niños por lo menos van a recibir esta beca de estudio que los haga ser productivos a la sociedad y que ellos tengan un futuro que les espere y no sean olvidados por el mundo como si ellos no fueran parte del horror más terrible que pudo existir para ellos. Y asimismo, también tiene que haber, como tú bien lo mencionabas, para la Policía Nacional, que ve ante sus ojos y por el reglamento del uso progresivo de la fuerza, tienen que esperar a que nos maten, a que nos hieran ante sus ojos para poder actuar. ¿Por qué? Porque si ellos actúan antes, ¿quiénes terminan presos? La policía. No es posible eso. La policía tiene que actuar antes. Vimos cómo hace 2 años, hace 2 años, en el 2018, una mujer en el norte de nuestro país, embarazada, frente a toda una muralla de policías que tenían al agresor en la mira, no pudieron actuar, y no porque no quisieran, sino porque sabían que si actuaban antes, ellos terminaban presos. Y esa mujer recibió en su vientre 3 puñaladas, 3, antes de que la policía pudiera actuar. Y todos veíamos a través de los medios de comunicación, a través de nuestros celulares, cómo esa pobre mujer fue asesinada por este hombre. ¿Y qué hizo la policía? Solamente tomarlo preso. ¿Y dónde está ese hombre? Ya ni siquiera está aquí. A diferencia de lo que pasó hace unos pocos meses aquí en Guayas, donde sí, a una menor de 13 años, su pareja, porque una menor de 13 años no puede tener una pareja, un hombre la tenía con un machete en el cuello, y ahí sí entraron la policía
y pudo actuar de inmediato. Le echó un gas para llenar de humo el lugar y actuó de inmediato. La víctima no fue asesinada, porque si hubiera esperado, entonces el hombre la degollaba y ahí recién podía entrar. No, pudieron entrar, pudieron someter al agresor y salvar a la víctima, pero él está siendo solamente juzgado por intento de homicidio, sin olvidarnos que la víctima tiene solo 13 años. Ahí hay otro delito, la violación, porque por más que ella haya aceptado ser pareja de este hombre, solo tiene 13 años. Eso en el COIP es violación. No hay una aceptación de que él sea la pareja porque tiene 13 años. Eso es violación. Entonces, la policía tiene que ser apoyada por todos los ciudadanos y el gobierno tiene que entender que la policía está para protegernos, no para ser juzgados, no para ser metidos presos porque actúan antes. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que nos maten? ¿Acaso estamos locos? Eso no es la forma como tiene que actuar el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que apoyar, capacitar a la policía y sobre todo darle el equipamiento necesario, porque los delincuentes están mucho más equipados que nuestra propia policía. Entonces tiene que darle equipamiento, capacitación, para que ellos puedan defendernos a los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos que apoyar con total fuerza a nuestra policía para defendernos. Porque no puede ser que los que estemos enrejados o tras las rejas, en nuestras oficinas, en nuestras casas, seamos los ciudadanos. Candidata, y los delincuentes libremente en la calle. Candidata, ahora una serie de preguntas sobre diversos puntos que usted propone para el legislativo. Voy a comenzar desde el principio. Usted comenzaba señalándolo sobre la necesidad de la conectividad. Algunas preguntas para que conteste de forma seguida. Uno, ¿cómo financiar la conectividad en el país? ¿De dónde vendrían los recursos? ¿Cómo debatir este tema para que los recursos sean viables en un mediano a largo plazo para realizar suficientes repetidoras en el país o realizar algún convenio, invitar a otras empresas internacionales de telecomunicaciones en el país si es necesario para que vengan en el país, también aporten a la conectividad? Dos, usted también hablaba sobre el apoyo al sector turístico al eliminar impuestos. Ahora parece que la emergencia sanitaria se puede extender, ya que apenas desde el mes de marzo se prevé que comiencen las jornadas de vacunación y todavía tengamos que vivir con muchas medidas de bioseguridad. ¿Cómo implementar nuevas medidas de bioseguridad? ¿Cómo asegurar que el sector turístico trabaje de la mano con medidas sanitarias, ¿no? ¿Cómo asegurar que ellos ofrezcan un servicio seguro para todos los turistas en el país? No sé si haya que reformar alguna ley, sea necesario debatir otros temas a profundidad para eso, porque la emergencia sanitaria parece que se va a extender. Y mi tercera pregunta, ahora, ¿cómo asegurar becas a los niños a muy largo plazo? Porque estamos hablando de niños huérfanos que quedan sin padres y que obviamente necesitan el apoyo en el sector académico a muy largo plazo, sea en la escuela, colegio o incluso universidad. ¿Cómo planificar a largo plazo? Porque se necesita mucho dinero, entidades públicas de educación, tal vez convenios con entidades privadas. O sea, son proyectos a muy largo plazo. Se necesita mucho debate en la Asamblea. Así es. Primero, en el tema de la conectividad, y como te decía, que cuestan 150 millones los 3 primeros proyectos de un presupuesto de 30,000 millones de dólares, pues de ahí tiene que salir. De ahí tiene que salir, de ese presupuesto. Se le entrega presupuesto al Ministerio de Educación. De ahí tienen que salir ese presupuesto. Tiene que darse estos 150 millones para que sirvan realmente a las personas. No un presupuesto que no se sepa a dónde va destinado, para qué sirve. El otro, el que va destinado a las personas con problemas de enfermedades silenciosas, del presupuesto que va dirigido al Ministerio de Salud. Mira cómo vemos que en el IES
hubo 5 millones de dólares perdidos en medicinas que fueron caducadas. Entonces se pierden 5 millones de dólares en medicinas caducadas y en otro hospital 1 millón de dólares en sobreprecios. Ahí tienes el dinero de donde puede salir. Estamos hablando de repetidoras, sí. Deberían venir otras compañías de afuera para que haya la suficiente competencia. De esa manera reduces el precio que nos cobran por cada una de los servicios que nos dan las actuales. Eso solo se logra con una venida de otros países. ¿Pero cómo? Con una seguridad jurídica. Estas compañías pueden venir al país siempre y cuando haya seguridad jurídica, que sientan que el Ecuador realmente va a mantener en sus proyectos, en su venida al Ecuador, lo que se conoce como un mantenimiento estable en sus contrataciones, que no es que ellos vienen y de repente las reglas cambian cuando ellos están en el país y de repente ellos se sienten inseguros. ¿Por qué crees que no vienen a nuestro país? No es porque no quieren, no es porque no ven una forma de invertir aquí, no es porque no ven un buen lugar para poderse proyectar como compañías extranjeras. Es porque las reglas cambian durante estos 14 años, han hecho lo que les da la gana con las empresas que han venido y de repente ellos vienen, invierten, ponen todo su dinero, les cambian las reglas del juego, les quitan todo su inversión y los dejan en la nada. ¿Quién quiere venir a invertir en un país donde durante 14 años les cambian las reglas del juego como les da la gana y no les dan una seguridad jurídica? Cuando un país está estable en las reglas del juego, en las leyes, entonces todos vienen, invierten y apuestan por ese país. Por eso es que estos 14 años hemos estado como hemos estado. ¿Por qué? Porque el dinero que viene desaparece, porque las compañías que vienen se sienten estafadas, porque terminan perdiendo el dinero que traen, el dinero que ganan, termina desapareciendo, porque les terminan cobrando lo que no deben, porque tienen que pagar un dinero adicional por debajo de la mesa para continuar, porque para que les paguen sus facturas tienen que pagar un porcentaje adicional. Si nada de eso ocurre, que se llama corrupción, entonces sí va a funcionar. Por eso la ley anticorrupción que fue creada, sí, al apuro para que el Fondo Monetario Internacional desembolse 2.000 millones de dólares, tiene que ser, además de lo aprobado, tener otras reformas, como por ejemplo, no tiene que haber una acumulación de penas para el que cometa actos de corrupción. No es posible que el que comete actos de corrupción 1, 2, 3, 4, 5 pague por uno solo de ellos. ¿Por qué? Porque no hay acumulación de penas. Si un funcionario público y la persona privada, porque el acto de corrupción se comete entre dos, comete varios actos de corrupción y tiene una sentencia ejecutoriada en firme, tiene que sumarse todas las penas que comete por cada acto de corrupción. No escoger la pena de mayor número de años, no. Sumársele todas las penas, acumulación de penas y cumplirlas todas. Segundo, no puede haber rebaja de penas. Y tercero, no puede haber sustitutivas. Eso tiene que ser incorporado en la ley anticorrupción, que se la llama así, pero que fueron reformas al COIP. Eso tiene que ser incorporado, porque de esa forma le da seguridad jurídica a las compañías que vengan a invertir. Saben que la corrupción entonces sí va a ser atacada. Y de esa forma le da seguridad jurídica a las compañías que vengan a este país. 8.000 millones de dólares aproximadamente, entre lo que se conoce, es lo que se va en corrupción. 8.000 millones de dólares que servirían para la educación, que servirían para la salud, que servirían para la atención a las familias. ¿Y sabes qué más? Podemos hacer que en las cárceles las personas reciban una verdadera rehabilitación. ¿Cómo? Hay escuelas que todos los años necesitan ser reparadas. Los pisos, los pupitres, los escritorios, los techos, las paredes, que las hagan en las cárceles y que se les pague a esos presos para que aprendan a trabajar como lo haces tú, como lo hago yo, como lo hacemos todos los ciudadanos y llevamos el pan a nuestra casa de manera honrada. Además,
Todos los años los presidentes ofrecen casas para todos los ecuatorianos. Tenemos el caso de la Victoria, de Ciudad Victoria, al norte de Guayaquil. El gobierno en el 2010 gastó 22 millones de dólares y el proyecto nunca se entregó. Y ahí están esas casas abandonadas sin terminarse. Es una vergüenza, donde podrían estar viviendo muchísimas personas. En cambio, podrías poner a trabajar a los presos de todas las cárceles del país en casas prefabricadas. Casas prefabricadas, te las hacen ahí, las instalan en cada una de las ciudades de nuestro país y la gente podría vivir en ellas. Haz trabajar a las personas que están en las cárceles para que aprendan como los ciudadanos hacemos cada día, despertar y trabajamos duro para poder llevar el pan a nuestra casa. Reciben una remuneración y se la dan a su familia. Aprenden a trabajar como nosotros, cambian su estilo de vida y aprenden a ser honrados como somos tú y yo. Candidata, varias de las reformas al COIE fueron planteadas y fueron aprobadas en el marco de la emergencia sanitaria. Se agravaron, pues, se consideraron las penas y las condenas si los delitos son cometidos o fueron cometidos durante un estado de excepción o una emergencia sanitaria. ¿Usted siguió el tema, estuvo de acuerdo con el debate y ahora con la aprobación de esas reformas? Sí estuve viendo este tipo de cambios al COIP y hay muchas que son interesantes, efectivamente. Los delitos a los que te refieres que se van a aplicar en casos de que se den en casos de emergencia o los que estás hablando de estado de excepción. Sí, en los casos de cohecho, de peculado, etcétera, son los que van a verse agravados y la pena va a ser aplicada al máximo en casos de emergencia o de estado de excepción. Además, se han creado otros delitos como obstrucción a la justicia, como le han devuelto, que es lo bueno, que fue quitado en los 10 años del gobierno de Correa, que fueron el control que debía tener la Contraloría General del Estado como organismo de control que antes lo tenía, pero que se lo quitaron en el gobierno de Correa, que la Contraloría pueda ejercer el control antes, durante y después de una contratación. ¿Por qué? Porque si la Contraloría no ejerce su papel antes, sino cuando ha finalizado ya el hecho de la contratación pública, claro, ya el delito o el acto está consumado. ¿Qué hace la Contraloría entonces? Solamente va a revisar los papeles cuando ya todo el proceso fue consumado. Por eso tenemos tantísimos actos de corrupción, porque ya todo el hecho fue consumado. Pero si la Contraloría hubiese entrado desde el inicio, como ahora lo han puesto, ahora le han devuelto sus facultades como siempre debieron tener, entonces sí se va a poder controlar, porque la Contraloría va a estar pendiente de lo que se haga. Eso es algo bueno que han puesto en el COIP, como nunca debieron quitarlo. Pero claro, les convenía, porque así podían hacer todo su entuerto y ya al final la Contraloría, ¿qué tenía que decir? Si ya estaba todo hecho. Le quitaron todas sus facultades. Candidata, rápidamente, para tocar el tema de los niños vulnerables, usted hablaba sobre becas. ¿Usted se refiere a becas solamente en la educación básica o se extendería a la educación universitaria? ¿Cómo financiarlo? ¿Qué instituciones educativas podrían estar integradas en este posible plan? Unidades educativas fiscales, unidades de educación privada. ¿Cómo articular porque estamos hablando de un gran proyecto a muy largo plazo? Así es, y le da el presupuesto general del Estado, le da dinero al Ministerio de Educación, ¿verdad? El Ministerio de Educación, ¿qué ha hecho por esos niños? No solamente que no se ocupa realmente de su verdadera educación y de preparar y mantener en constante capacitación a los maestros, sino que además en esas mismas escuelas se cometen delitos aberrantes contra ellos.
violaciones y además los protegen, porque cuando la policía va a verlos, los mismos rectores cierran los colegios para que esos profesores puedan escapar por la parte trasera. Ahí tienes también el presupuesto. Ese presupuesto, en lugar de desperdiciarlos en esos malos profesores, ahí tienes para que les den la beca. Existe la ley para personas con discapacidad, debe existir la ley para estos niños, que son los que han visto el peor horror de su vida. ¿Por qué no ponerles en el presupuesto general del Estado y tomar del presupuesto que se le da al Ministerio de Educación para que esos niños tengan una beca? Y la beca debe ser dada por el Ministerio de Educación. Esos niños merecen tener una educación. Si no, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a hacer? ¿Van a quedar en la calle? ¿En qué se van a convertir? ¿En qué van a caer? Tal vez en drogas, tal vez en manos de esos de pandillas o de aquellos que les den un espacio disque familiar, donde ellos se sientan acogidos por alguien que les dé un poco de atención, pero será una mala atención. Entonces el Estado tiene que preocuparse por ellos, les dan dinero al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que destinar ese dinero para lo realmente importante. Lo realmente importante es que esos niños que quedaron en orfandad reciban una educación. Y sí, hasta una carrera por lo menos técnica en la universidad. Tiene que hacerse. Esa es la obligación del Estado. Eso es por lo que tú y yo pagamos impuestos. Yo estoy feliz de pagar y que mis impuestos sean destinados para esos niños que quedan en orfandad y no para esos rectores y esos profesores violadores que son defendidos por el Estado. Candidata, un par de últimas preguntas para ir finalizando. Según recientes encuestas realizadas en el país a escala nacional, tenemos una baja apreciación por parte de la ciudadanía al legislativo, a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene una muy baja aprobación en este momento, pues bueno, por los numerosos casos de coimas a legisladores investigados, actualmente investigados. ¿Cómo devolver una buena imagen a la Asamblea Nacional? Usted, en el caso de obtener un curul en la Asamblea, ¿cómo revitalizar esta imagen? ¿Cómo devolver el prestigio que debería tener la Asamblea Nacional entre todos los legisladores? La Asamblea Nacional como tal es solo un edificio. Las personas que van ahí son las que lo han desprestigiado. 2.683 carnets de discapacidad solo en la época de la pandemia, solo en la época de la pandemia. ¿Cómo no van a estar decepcionados de la Asamblea? Yo lo estoy. 2.683 carnets de discapacidad solo para beneficiarse de no pagar el impuesto a la renta. ¿Y cómo fueron dados? Por médicos que ya estaban jubilados, por médicos que no pertenecían ni siquiera a los que daban este tipo de exámenes de discapacidad, con certificados médicos que no eran, que eran de otras personas. ¿Cómo no estar decepcionados de las personas que conformaban esa asamblea si mientras estábamos en pandemia, tratando de ayudarnos entre ciudadanos unos a otros y viendo morir en las calles a amigos, parientes, sufriendo la enfermedad nosotros mismos y aún así tratando de luchar? Ellos se repartían hospitales, cargos públicos y el dinero del Estado. ¿Cómo no estar decepcionados de esas personas? Personas, porque la Asamblea Nacional es un edificio, pero quienes la conforman son los que estuvieron mal. Ellos son los que llevaron a ese porcentaje de decepción a cada uno de los ciudadanos, incluyéndome a mí. Por eso, lo que debemos pensar es a quiénes elegir, es quiénes la van a conformar. No es el edificio el que tiene la mala percepción, son cada uno de esos asambleístas que se aprovecharon del dolor de las personas, que se aprovecharon de cada uno de los ciudadanos, que confiaron en cada uno de ellos. Este es el momento de los ciudadanos, de los que sabemos trabajar, de los que cada día nos levantamos para poder salir a la calle, trabajar honradamente y traer el dinero a casa para mantener a nuestras familias. Este es el momento de los ciudadanos, de los que sabemos trabajar. Y esas personas que se aprovecharon para poder no pagar el impuesto a la renta, sacando esos carnets de discapacidad, pues bueno, yo no me voy a olvidar de ellos. Yo sí voy a ir
tras ellos para que devuelvan el impuesto a la renta del que se beneficiaron y devuelvan ese dinero al país que necesita de todo ese dinero del que ellos creyeron que podían salirse con la suya. Candidata, para ir finalizando, sabemos que usted proviene de una familia meramente política. En entrevistas anteriores usted ha hablado de la gran influencia que tuvo su madre en la familia para incursionar en el futuro en la política, y obviamente su hermana Cintia también tiene una influencia, tuvo una influencia en la familia para que otros también siguieran ese mismo camino. Y le pregunto, qué tantas lecciones le ha dejado su hermana Cintia en la carrera política? ¿Qué lecciones le ha dejado usted para seguir? Bueno, si hablas de la familia Viteri, para mí lo puedes ver como un legado, como una marca tal vez. Mi madre con una vida intachable, con un legado importantísimo de la cual me siento inmensamente orgullosa. Toda su vida, una luchadora incansable por los derechos de la mujer, fue parte de la ley de la violencia contra la mujer, ha sido siempre una luchadora en las calles por los derechos de las personas, por los derechos de los agricultores también. Fue la primera intendente de policía, siempre en la corte como una jueza intachable. Nadie puede hablar de ella. Se enfrentó aún al gobierno de Correa siempre con la frente en alto. No se dejó vencer de nadie porque es una mujer correcta e intachable. Mi hermana Cintia también lo mismo, lo propio, en la Asamblea Nacional y ahora como alcaldesa de Guayaquil en los dos más duros momentos. La revuelta de octubre del año pasado, del 9 de octubre, ella lo enfrentó y defendió esta ciudad que fue la única a la que no pudieron entrar y que no pudieron destruir. Y como alcaldesa también enfrentó esta pandemia, entregándole y diciéndole al gobierno que estaba dispuesta a darle dinero para ayudar en la pandemia, y el gobierno dijo, no lo necesito, estamos bien. Y no vimos que no están bien para nada, ni nunca lo han estado. Y entonces salió ella adelante, contrató a sus propios médicos, compró la propia medicina, compró comida para la gente que estaba encerrada, y ella con su propia gente salió a las calles, casa por casa, para evitar que los hospitales estén como estaban, todos repletos con la gente golpeándole las puertas para poder recibir atención y no hayan más muertos. Ella fue casa por casa, en persona, entregando comida, entregando medicina, llevándoles los doctores. De esa familia provengo, de ese legado provengo, de esa forma es que sabemos actuar el legado de los Viteri. Candidata, para finalizar, pues bueno, después de esta reseña de familia con mujeres de trayectorias políticas destacables, ¿no? Como usted lo señala. Para finalizar, ¿qué encontrará la ciudadanía en el inicio de su campaña? ¿En qué se va a basar? ¿Usted va a recorrer el país en físico? El Consejo Nacional Electoral acaba de emitir un protocolo de bioseguridad que todos los candidatos deberán cumplir en sus campañas, tanto para caravanas como para caminatas. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué mensajes va a emitir a la ciudadanía? ¿Qué podrá encontrar la ciudadanía? ¿Van a haber encuentros virtuales? ¿Nos puede detallar más? Bueno, en verdad yo he recorrido ya mucho del país porque me gusta escuchar a la gente. Me gusta escuchar más que hablar yo. Si tú no escuchas a las personas, no sabes cuáles son sus necesidades. Si tú no escuchas a las personas, ¿cómo vas a crear una ley si no sabes qué es lo que necesitan? Yo no soy la que puedo decir qué requieres tú o qué requieren en cada una de las ciudades y provincias de mi país. Cómo sé las necesidades de cada persona, porque para mí esa es la prioridad, eso es lo que debe estar primero en la ley. Y el que sea presidente de la Asamblea tiene que tener esa prioridad en la agenda legislativa, porque ponen muchas tonterías como prioridad en la agenda legislativa y no lo que le interesa a la gente. Yo primero escucho antes de poder hablar y he recorrido, he escuchado y lo seguiré haciendo. Con las medidas de bioseguridad que ponga el CNE, sí,
siempre, siempre las he tenido, siempre cuidando a los ciudadanos y siempre cuidando de mí. Lo haré con las medidas de bioseguridad que ponga el CNE, pero no dejaré de recorrer mi país, no dejaré de escuchar a la gente y no dejaré de estar cerca de ellos con la distancia correspondiente, pero escuchando siempre, teniendo en cuenta, porque tengo una carpeta con todo lo que me han venido diciendo los ciudadanos, porque para mí eso es lo prioritario. Esa va a ser mi agenda legislativa si Dios y los ciudadanos permiten que llegue a la Asamblea. Muchísimas gracias, Natalie. Natalie Viteri nos ha acompañado en esta entrevista para el portal de noticias Tu Voz TV a todos nuestros lectores. Ella es candidata a la Asamblea Nacional por la alianza Creo, Partido Social Cristiano, lista 6. Y pues bueno, ella será parte de todos los candidatos a la Asamblea Nacional que veremos a partir de enero del 2021. Quien les ha hablado, Víctor Vergara, para esta entrevista. Muchísimas gracias, Natalie. Gracias a ti, Víctor, un placer y un saludo para todos. Espero que en este fin de año pues nos cuidemos todos, tengamos el espacio de saber que aunque no podamos celebrar como cada año lo hacemos, esperemos mejor al siguiente. Es solo un fin de año que no podamos celebrarlo como siempre, pero sin embargo podremos conservar a nuestros familiares, que es lo más importante. No habrá un día de celebración, pero tendremos muchos días, todo un año y muchos años con nuestros familiares que no hay nada que se compare con ellos. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias por ofrecernos estos minutos para conocer sus propuestas, que pues bueno, la ciudadanía tenga el derecho de conocer todas las propuestas que usted pueda llevar al legislativo. Muchas gracias y espero que coincidamos en otra oportunidad. Por supuesto, con mucho gusto. Gracias, Víctor.